Ok. Entonces, la actitud escoliótica, una cosa es que el paciente realmente tenga una escoliosis, porque eso también es, ¿no? El paciente tiene dolor lumbar y antes de la valoración clínica ya hacerse una radiografía. Antes de que el médico haga una valoración, antes de que el especialista en fisioterapia también haga una pequeña valoración, ya viene con la radiografía. Y la radiografía reporta una escoliosis. Entonces, como ya hemos hablado, ya se ha hablado también un poquito de la anatomía de la columna, nosotros tenemos que la columna es completamente recta y tiene curvaturas fisiológicas, ¿no? Pero cuando yo tengo un dolor lumbar, generalmente hay una contractura muscular. Y esa contractura muscular, pues hace que uno se desvíe para el uno o el otro lado, dependiendo del lado de la contractura, y radiográficamente me va a simular, me va a dar una escoliosis, pero no es una escoliosis anatómica, no es una escoliosis estructural, sino que es más bien una escoliosis postural, es decir, una escoliosis funcional, que pues precisamente por el dolor, por la contractura muscular, la actitud de disminuir el dolor, pues nosotros adoptamos esa posición, ¿no? Entonces es importante tomarlo en cuenta. Uno de la principal maniobra, de las primeras maniobras que nosotros realizamos es el test de Adams, ¿sí? Este test de Adams consiste, como vemos en la imagen, es la menor cantidad de error posible, paciente en posición de pie, vamos a examinarle desde atrás nosotros a nuestro paciente y vamos a ver si es que hay alguna desviación o protrusión de la columna hacia un lado o no. Generalmente las escoliosis anatómicas se producen a nivel dorsal o lumbar. Generalmente estamos hablando de que entre la octava, novena vértebra dorsal es donde se produce esta desviación, esta deformidad que es congénito, que puede ser incluso adquirida por algún trauma, por alguna fractura. A ese nivel generalmente se producen las lesiones y a ese nivel es donde tengo el core, es decir, el núcleo, es decir, el vértice de esta escoliosis, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, la paciente aparentemente tiene una curvatura escoliótica hacia la derecha y yo en el plano ahí yo ya le puedo ver. Y esto tengo que aprender a diferenciar también si es que es una actitud escoliótica, es decir, es postural simplemente por la contractura muscular o es anatómica, ¿sí? Ok, primera posición, de pie completamente, yo ya examino, yo ya veo si es que la escápula, las dos escápulas están simétricas, están al mismo nivel, o aún está más elevada, o la una es más prominente hacia dorsal, que me quiere decir que realmente puede existir no una actitud escoliótica, sino una escoliosis anatómica. Y luego le pido al paciente que flexione su cadera, que intente topar las manos, la punta de las manos con la punta de los pies, sin doblar las rodillas, que es el segundo paso, y ahí voy a examinar mejor. Y ahí yo puedo ver, si un paciente que no tiene escoliosis, como en la imagen de la izquierda, yo voy a ver la protrusión de las apófisis espinosas y voy a ir palpando poquito a poquito todas las apófisis espinosas y voy a ver, y debería ver, mejor dicho, que el paciente tiene una congruencia, ¿no es cierto? Que tiene una alineación recta de la columna. En el paciente que tiene una contractura leve, una contractura muscular leve o moderada, veo ligeros cambios, ¿no? Un poquito de lateralización a la derecha y a la izquierda, sumado a un engrosamiento de la musculatura, sea del lado derecho o sea del lado izquierdo. En el paciente que tiene una escoliosis anatómica ya, pues ahí sí va a ser mucho más evidente y claro, depende el grado de escoliosis que tenga, si es un leve, si es un moderado o si es un severo, la deformidad va a ser mucho más evidente. Entonces, primer examen que yo voy a hacer en todo paciente, así no sospeche que tiene escoliosis, debe ser con el paciente la menor cantidad de ropa posible, primero de pie, sin zapatos, ¿no? Sin zapatos, incluso para ver si es que hay alguna alteración pélvica, ¿no? A veces esto también se acompaña o puede existir también alguna alteración, alguna patología en la cadera y hace que haya un desbalance de la pelvis. Y la misma escoliosis también hace que exista un desbalance. Si nosotros nos basamos en la imagen de la derecha del paciente que tiene escoliosis, pues vemos que la cadera izquierda, la pelvis izquierda, el lado izquierdo de la pelvis está un poquito más elevado en comparación al lado derecho. Entonces, eso va no es que tiene un acortamiento, sino simplemente la curvatura de la columna es la que va a generar esta sensación de que la una extremidad incluso es más larga que la otra. El paciente con escoliosis anatómica estructural viene y a veces nos refiere y nos dice, siento que una pierna es más larga que la otra. Bueno, en teoría parecería, pero no es porque en realidad una pierna es más larga,
sino que como la pelvis se asciende, la extremidad completa se asciende, pero no hay ninguna alteración a nivel de miembros inferiores. Una vez que hemos valorado la inspección que ya hemos visto en común todo a nuestro paciente, el siguiente acápite es los arcos de movilidad. ¿Sí? Todo paciente, columna, rodilla, hombro, nosotros tenemos que valorar los arcos de movilidad. Y para saber los arcos de movilidad debemos saber qué rangos de movilidad tiene, es decir, qué movimientos puede hacer esa articulación, ¿no es cierto? Si hablamos de hombro, en qué plano se mueve, si hablamos de muñeca, si hablamos de rodilla. Y pues si hablamos de columna, también debemos pensar o saber qué movimientos hacen, ¿no es cierto? Entonces, la columna en general, toda la columna vertebral, va a hacer movimientos de flexión y extensión, de flexión lateral, que puede ser izquierda o derecha, y movimientos rotacionales. Entonces, la columna vertebral también se mueve como un todo, ¿no? Lógicamente que va a haber segmentos que van a ser más móviles y segmentos que van a ser un poquito más rígidos. Entonces, por ejemplo, la flexoextensión de toda la columna en general, tomando en cuenta la columna cervical, torácica y lumbar, tiene unos rangos amplios, ¿no? De 145 grados de flexión. Es decir, si yo estoy rectito, ¿no es cierto?, en posición normal, puedo flexionar completamente toda mi columna hasta unos 130 grados. Es lo que hacemos cuando al paciente le pedimos que tope la punta de las manos con la punta de los pies sin doblar las rodillas. Ya tengo una idea. Si le pedimos incluso que doble las rodillas, me va a facilitar, se pierde mecanismos de tensión y puedo hacer mayor flexión. Entonces tengo una flexión más o menos de 145 grados, que es bastante, y una extensión hasta de 135 grados, tomando en cuenta que para la extensión la que más mueve o la que más participa es la columna cervical. Y para la flexión, pues es la columna lumbar, porque pues por su lordosis lumbar fisiológica me permite, y por sus espacios y por la, sí, el espacio intervertebral que existe, pues nos permite el mayor rango de flexión de la columna lumbar. En lo que refiere a flexión lateral, sea esta derecha, izquierda, igual, tengo 80 grados, igual, ¿no? El paciente está en decúbito supino, movemos nosotros, es cuando le pedimos al paciente que en extensión de los brazos, sin doblar la cadera, sin doblar la rodilla, perdón, igual flexione, trate de tocar las palmas de las manos con los tobillos. Entonces ahí yo voy a tener una flexión más o menos hasta de 80 grados, sumando toda la curvatura que hace la columna. De igual manera, en las flexiones laterales, quienes más van a influenciar es la columna cervical. Yo tengo esta posición que es neutra y puedo llegar a 40 grados, incluso en algunos pacientes hasta 60 grados de flexión lateral izquierda y flexión lateral derecha. Todos estos movimientos de flexión y extensión, de flexión lateral derecha e izquierda, van a estar disminuidos en el paciente adulto mayor, en el paciente que ya comienza con signos de artrosis, con signos de desgaste articular, ¿sí? Entonces tengo aproximadamente 80 grados derecho, 80 grados izquierdo, y la rotación, ¿sí? Pues igual, ¿no? El movimiento en el que yo me paro en mi propio eje y hago movimiento de rotación izquierda, rotación derecha, no hay rotación externa ni interna, sino es rotación lateral derecha, rotación lateral izquierda, donde igual, ¿quién es el que más rotación hace? La columna cervical. ¿Sí? La columna cervical hace un movimiento aproximadamente de 50 hasta 60 grados de movimientos rotacionales, ¿sí? Y si yo junto todo, la columna lumbar en cambio no me ayuda. La columna lumbar casi no me ayuda mucho en hacer este tipo de movimientos, porque ya es un poquito más rígida, ya se une, es el punto de unión entre el tórax y la pelvis, entonces ya rotación casi no voy a tener. Quienes más hacen rotación, columna cervical principalmente. Entonces la columna cervical realmente nos ayuda muchísimo en los movimientos en general de toda nuestra columna vertebral. Entonces realmente tengo que valorar eso. Ahora, el paciente que viene con dolor lumbar viene con una actitud contracturada, con una actitud escoliótica, lógicamente los rangos de movilidad van a estar disminuidos. Yo ya tengo una idea cuántos son los rangos de movilidad que me permite hacer la columna por segmentos y sumando todo en su totalidad. ¿Sí? Entonces, con eso yo ya puedo hablar. Okay. El paciente viene con un dolor cervical, que es una de las principales causas, ¿no es cierto? Entonces, sí, vamos a hacer una flexión anterior, una extensión, yo ya sé cuánto más o menos me da la flexión y extensión. El paciente que está con una contractura muscular o con una patología cervical
va a estar muy disminuido. Ojo, todos estos movimientos son movimientos activos, ¿sí? Siempre hay que diferenciar el movimiento activo y movimiento pasivo. El movimiento activo es el que el paciente realiza. Yo le pido al paciente, mueva, mueva para el otro lado, perfecto. Los movimientos activos es el que le digo en cambio, pasivos, perdón, son el que le digo a mi paciente, no haga nada, deje sueltito el cuello, yo le voy a mover. Si empieza a haber dolor, me avisa. Porque a veces el paciente está tan contracturado que no mueve nada, no dice, caray, está muy contracturado, ahora voy a ver si es que realmente está muy adolorido o yo puedo hacer mis movimientos de pasivos, los movimientos, los rangos de movimientos completos de forma pasiva, a ver si es que mejora, a ver si tengo alguna evolución o qué más me puedo encontrar en ese paciente o por qué no mueve tanto este paciente, ¿no es cierto? Entonces siempre es de hacer movimientos activos y pasivos. Cuando le pido al paciente, eso es otra cosa, ¿no? Le pido al paciente a veces que haga un movimiento de flexión lateral. Siempre es el paciente, por ejemplo, cuando valora el cuello, siempre relajado en los hombros y le pedimos que tope la oreja con el hombro, sin levantar el hombro. A veces dicen, ah, sí puedo, mire. Entonces, miren cómo levanta el hombro y eso tengo que valorar. No, suelto los hombros, sin levantar el hombro todo. Pues yo sé que ahí tengo 0 grados y si yo tocaría completamente sin mover nada más y sin moverme, ahí me estoy moviendo, por ejemplo, todo la columna torácica. Yo tengo que fijar. Con una mano fijo yo mi espalda y con la otra pues o me ayuda a hacer los movimientos o voy fijando o voy valorando cómo se mueve. Entonces me fijo bien y ahí sí hago movimientos de flexión. Entonces flexión lateral izquierda, ahí están mis 40, 50 grados más o menos, ahí están 90 grados, ahí están 45 grados, 40 grados. Izquierda, sí podría ser un poquito más, incluso con movilidad pasiva se mejora más, pero siempre fijando las articulaciones que estoy valorando. Entonces, rangos de movilidad es importante y generalmente el paciente que viene con cualquier motivo de consulta, pero que tenga dolor, va a estar disminuido los datos de movilidad. Nuevamente, poquito a poquito ahí vemos los arcos de movilidad pasivos, ¿no? Entonces vemos cómo el examinador fija con una mano la cadera para poder hacer completamente movimientos de rotación derecha, movimientos de rotación izquierda. Fíjense la flexión de mi paciente, cómo tengo una flexión más o menos de 140 grados sumado todo, ¿no? El eje y me voy hasta la columna cervical. Entonces, la columna cervical, incluso en ese paciente que está flexionando, puede todavía flexionar más. Entonces, ahí están mis 140, mis 150 grados de flexión y mis 140 grados de extensión igual a mi paciente en de pie. Si incluso si le pido a mi paciente que se acueste y en acostado de cúbito lateral hago mis movimientos pasivos, pues va a haber mayor rango de movilidad también. Entonces, siempre movilidad, tanto pasiva como activa. Por ejemplo, yo le pido a mi paciente que haga extensión activa, va a ser muy limitada porque va a tener la sensación de irse para atrás, de caerse, ¿no? Muchas veces el paciente también hay que ver cómo ingresa a la consulta, ¿no? Decíamos, el examen físico inicia que el momento empieza desde que el paciente ingresa a nuestro consultorio. Entonces vamos a ver cómo camina, ¿no? Si camina un poco en flexión, si camina un poco en extensión. Muchas veces la contractura es en flexión, entonces si yo extiendo la columna, me va a generar mayor dolor. El paciente que tiene dolor lumbar se siente y se sienta así, porque no puede extenderse, porque no puede corregirse. Incluso el paciente que viene con un dolor intenso, un dolor agudo, lumbar, o dorsal o cervical, no se puede mover y viene en esta posición y dice, no me puedo parar, no me puedo sentar, no me pida que me sienta, no me pida que me pare, porque me duele mucho. Entonces, los rangos de movilidad son importantes en la valoración clínica, tanto cervical, tanto completo como diferenciado por regiones, ¿no? Ahora la palpación. Entonces, en la palpación, ¿qué vamos a ver? La palpación, como ya vimos al inicio, el test de Adams es para ver, empezar a palpar, debo saber la anatomía. Si yo no tengo nociones de la anatomía de la columna cervical, dorsal y lumbar, pues lógicamente voy a empezar a tener problemas porque le duele aquí, pero ¿y aquí qué está? ¿Qué es lo que estoy palpando? ¿Cómo ubicarme? Duele una apófisis espinosa. ¿Cómo saber que la apófisis espinosa que estoy palpando es la tercera lumbar, es la quinta dorsal, es la séptima cervical, etcétera? Entonces, también es eso importante. En el rato que yo palpo,
que yo hago mis procedimientos de palpación, tengo que identificar, tengo que saber anatómicamente qué estoy palpando, qué hueso, qué apófisis, qué vértebra estoy palpando, ¿sí? Entonces, anatomía es fundamental para nosotros identificar. La palpación, lo mismo. A veces pensamos que le puedo hacer la palpación encima de una camiseta, le puedo hacer la palpación encima de una blusa. No se puede. No se puede porque tengo que incluso ver lo que estoy palpando, ¿no? Entonces, identificar, yo encuentro una bola, encuentro una masa, pero ¿qué es esta bola? ¿Qué es esta masa? ¿Qué es este defecto? ¿Qué es esto que está doliendo? Esta crepitación a veces es que es una causa traumática. Entonces, tengo que valorar qué está pasando en mi paciente. Entonces, la menor cantidad de ropa posible, siempre con las dos manos para ir comparando, ¿no? Comparando el un lado con el otro, la zona central, apófisis espinosas, apófisis transversas, qué músculo estará por ahí, qué nervio sale desde ese nivel, etcétera, etcétera. ¿Sí? La palpación fundamental, menor cantidad de ropa posible. Cuando yo empiezo a hacer ya la palpación, ya empiezo también a realizar cierto tipo de maniobras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el cuello, nosotros hacemos, en la región cervical, hacemos rangos de movilidad y hacemos esta maniobra que se denomina maniobra de Spurling, ¿sí? Esta maniobra de Spurling consiste en hacer una compresión intervertebral, tanto en posición neutra de la cabeza como en lateralidad y en movimientos de rotación, ¿sí? Como nosotros vemos en la imagen, ese es el objetivo, ¿no? Hacer que la carga, que el peso que va del paciente, que soporta el cuello, pues se ejerza sobre la columna cervical. Entonces, el paciente con lo más relajado que tenga, yo ejerzo en posición neutra una presión hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y ahí, ¿qué vamos a esperar? Dolor, aumento del dolor. Lógicamente, antes ya palpé, ¿no es cierto? ¿Qué voy a palpar, por ejemplo, en la región cervical? En la región cervical voy a palpar la apófisis espinosa, identificando cómo ubicarlo. Siempre la apófisis más prominente, la que más sobresale en la región cervical es C7, es decir, es la última vértebra cervical o la primera vértebra torácica. Entonces, en base a eso yo me ubico. Entonces, palpo mi vértebra cervical y de ahí voy 7, 6, 5, 4, 3. 2 casi ya no se palpa y uno no tiene apófisis espinosa. Pero alrededor de estos, a los lados, paravertebralmente, tengo los músculos paravertebrales que van desde la región occipital hasta la región sacra, hasta la región sacrocoxígea, y voy a tener ya una contractura muscular, ¿no? Es el paciente que incluso se queja de que tiene un dolor intenso del cuello que no puede mover y que a veces este dolorcito del cuello se irradia para toda la cabeza. El dolor viene por los lados, viene de atrás hacia adelante y como que le jala. El paciente dice, me duele el cuello, me duele la cabeza, y es como que me jalara, es como que me tirara algo, como que algo me trinca, dice el paciente tal cual, y me duele la cabeza. Y aparte, el dolor se me va para los hombros. Se me viene acá los hombros, solo hasta esta región del hombro, y se me va hasta el cuello. Y se me va hasta la espalda, hasta la región, hasta la parte media de la espalda. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué duele la espalda, por ejemplo, si tengo una contractura muscular, o tengo una artrosis, o tengo algún problema en la columna cervical? ¿Por qué me duele la espalda? ¿Por qué me duele la región dorsal si el problema es la nivel cervical? Pues bueno, ahí nosotros tenemos un músculo grande, que es el músculo trapecio, que se inserta desde la región de la nuca, se va abriendo como un abanico y forma todo esto que es nuestro cuellito, se inserta en la espina escapular y de ahí se va hacia la parte entre la séptima y la octava vértebra torácica. Entonces, esa es la causa del dolor. Cuando yo hago un Spurling y tengo una compresión, el paciente va a generar dolor, ¿no? Va a haber una compresión, también incluso va a haber una estimulación a nivel del músculo y por ende pues va a referir y va a quejarse de bastante dolor nuestro paciente, ¿ok? Ahora, si yo ya tengo en cambio algo más severo, ¿no? Ya no es solamente algo mecánico, ya no es solamente alguna alteración estructural, sino que yo ya tengo algo más mecánico, perdón, algo más neuropático, algo más radicular. El rato que hago el Spurling va a haber una compresión en los espacios intervertebrales, en los espacios interespinosos, va a haber una compresión en los agujeros de confusión por donde están saliendo los nervios.
Cuando yo hago esto, y si es que existiera ya signos de compresión radicular, de compresión neurológica, cuando yo estimulo, pues va a haber mayor sensibilidad, mayor manifestación clínica. Entonces, el paciente que está con dolor del cuello y que a veces como que siente hormigueo, como que se acalambra, como que siente unos pinchazos, como una corriente que va corriendo todo el brazo, como a veces refiere el paciente como una helada, como un vaso de agua helada que se va por todo, desde el bracito hasta la punta de los dedos. Bueno, yo puedo replicar eso al hacer este test de Spurling, que es llamado también la prueba de compresión. Se pinza el nervio, se estimula el nervio y me da una respuesta más marcada de la sintomatología neurológica, ¿no? Entonces, el Spurling es en posición neutra, en rotación y lateralidad tanto derecha y rotación como lateralidad tanto izquierda. En este momento vamos a valorar, y claro, si yo hago una rotación más una semiflexión lateral derecha, pues lo que estoy valorando precisamente es el lado derecho, por lo tanto la sintomatología debería irse enfocada un poquito más hacia el lado derecho. Si yo hago para el lado izquierdo, la sintomatología va a irse para el lado izquierdo. Y ojo, estamos hablando de ramas tanto sensitivas como motoras que van a ir directamente al miembro superior. Todas las ramas, desde C3 más o menos hasta C7 y hasta C8, hasta T1, van a estar dando una inervación importante a lo que es la parte de los miembros superiores, ¿sí? Entonces, importantísimo esta valoración clínica, esta maniobra que es la maniobra de Spurling, ¿sí? Entonces, compresión radicular, compresión muscular, que tengo que hacer en todo paciente, también buscando, porque a veces el paciente viene solo dolor, no hay signos de radiculopatía, pero bueno, si no hay signos de radiculopatía, no quiere decir que haya descartado completamente la compresión radicular. Pueden haber pequeñas compresiones y cómo lo voy a valorar o cómo voy a identificar, pues precisamente es con estas maniobras de Spurling. ¿Ok? Perdón. Hay dos maniobras más para valorar contractura muscular a nivel cervical. Estas maniobras de Kerning y maniobras de Brusinski incluso son en pacientes un poquito más complejos cuando tienen una irritación meningia. Es decir, aparte de que tengo una compresión radicular, tengo algo que me está comprimiendo ya no solamente las raíces, sino todo el espesor de la médula. Me está comprimiendo ya el saco medular, las meninges, ¿no es cierto? Las membranas que van a cubrir la médula. Entonces, y esto puede ser por compresión, por aumento de volumen, que puede ser una masa, que puede ser una hernia, que puede ser algún problema estructural, anatómico, o incluso algún problema infeccioso, algún problema inflamatorio. Estos son mucho más sensibles cuando estoy hablando de un problema, por ejemplo, de una meningitis, un paciente que tiene un problema inflamatorio, infeccioso a nivel de lo que es las meninges cerebrales, y llega también a inflamarse un poquito la región cervical, por ende, pues, tengo estas maniobras. La maniobra de Kerning consiste en eso, ¿no? Yo hago una flexión de cadera, una flexión de rodilla aproximadamente 90 grados cada uno, ¿y qué va a pasar ahí? Pues se va a distender todo, ¿no es cierto? Toda la médula llega hasta la médula en sí, llega hasta la segunda vértebra lumbar. Pero de ahí sale la cola de caballo, el filón terminal, y forma un plexo, que es el plexo del nervio ciático, ¿sí? Y pues precisamente ese nervio se estira, y al estirarse va a estirar todas las meninges, va a estirar toda esta capa que cubre a la médula, a las fibras, a las raíces nerviosas, y va a me genera una contractura muscular cervical. Entonces, por ejemplo, yo hago esta maniobra de Kerning, doblo la cadera, doblo la rodilla, y la respuesta es que el paciente que está acostado hace eso, ¿no? Hace una flexión del cuello. ¿Por qué? Porque se produce también una contracción, una irritación meningia cervical. El signo de Brusinski, en cambio, es lo contrario. El paciente está acostado completamente en decúbito supino, hago una flexión del cuello nada más, y la respuesta es flexión de las caderas para tratar, y flexión de las rodillas para tratar de relajar las meninges, ¿no? Toda esta columna, esta médula espinal. Entonces hay signos que son importantes, ¿no? Y pues, como vemos, el paciente tengo que valorarle de pie, sentado
y acostado, ¿sí? Acostado, por ejemplo, hago una flexión del cuello, todo, siempre valorando a mi paciente, siempre fijando el cuerpo de mi paciente y movilizando la región que estoy valorando en este caso. ¿Okay? Algo que es importante y que ustedes deben saber mejor que yo es que la estabilidad de la columna lumbar no está dada únicamente sola por los músculos lumbares, por los músculos dorsales, por los músculos cervicales, por los músculos paravertebrales. Más aún en la zona lumbar principalmente, son los músculos abdominales, los músculos oblicuos, el músculo trapecio, va a formar un punto importante. Si bien es cierto, nuestra columna está en la parte posterior de nuestro cuerpo, pero debe ser lo suficientemente fuerte para soportar el peso también de la región anterior. No se diga en los pacientes obesos, ¿no? Los pacientes con sobrepeso que tienen algo más de dificultad para hacer estas maniobras, pues van a tener que soportar mayor el peso en la región anterior. Por eso es que el paciente obeso tiene mucho dolor lumbar, porque como es obeso, se va mayor carga hacia adelante, no tengo un buen músculo trapecio, no tengo unos buenos oblicuos y no tengo quien me haga. Entonces, tengo que valorar también al paciente en decúbito supino, ver cómo funcionan estos músculos abdominales, ¿no? Entonces, yo les digo al paciente, bueno, vamos a intentar hacer un par de abdominales y ver si es que las puede hacer. El paciente con dolor lumbar, en ese momento también no va a poder hacerlo. Entonces, el paciente que dice, no puedo levantarme de la cama. Y claro, ¿por qué? Porque sus músculos abdominales no están funcionando, no son útiles, no son funcionales, son completamente atróficos. Entonces, ya vamos identificando, ¿no? Ya se repite muchísimo el término muscular, que quiere decir que la principal causa de dolor lumbar es mecánica, es por una alteración muscular, es el paciente que no tiene una buena masa muscular y esa es la principal causa del dolor. Igual, tanto en región abdominal como en región torácica también le voy a pedir a mi paciente, como vamos a ver más adelante, yo tengo que valorar la fuerza de mi paciente, tengo que valorar la sensibilidad de mi paciente. Entonces, la fuerza, hay una escala específica, que es la escala de Daniels, que vamos a hablar un poquito más adelante, donde yo veo cómo está funcionando. Entonces, si yo le pido a mi paciente que haga abdominales sin ninguna resistencia, estoy valorando, y si es que lo puede hacer, pues perfecto. Si es que yo hago una ligera resistencia, mucho mejor. Pero si no puede vencer ni siquiera la resistencia de la gravedad, pues estamos frente a un serio problema muscular. Entonces ya sabemos dónde atacar, ya sabemos dónde ir. Esa muchas veces es la falla en la rehabilitación de nuestros pacientes con dolor lumbar. Nos enfocamos solamente en la región lumbar, fortalecemos región lumbar, solo región lumbar, electroestimulación, ejercicios para fortalecer la región lumbar, los músculos, los cuadrados lumbares, etcétera, y nos olvidamos de los músculos abdominales. Entonces, como nota mental, siempre también trabajar músculos abdominales en pacientes que tienen lumbalgia y músculos torácicos también en pacientes que tienen dorsalgia cervical. ¿Sí? Aquí comienzan a ver, vamos a tratar, ojalá nos alcance el tiempo, de que todas estas maniobras hacerlas en nuestro modelo que ya llegó, para tratar de hacer un poquito más práctico y no estar habla y habla y habla. Entonces vamos a tratar de ir haciendo a la par, yo creo que ver si es que podemos hacerlo, estas maniobras, ¿no? Todas las maniobras que nosotros hacemos es para identificar o para descartar si es que el dolor es mecánico o el dolor es neurológico, ¿no? Si es que la causa de dolor nuestro es definitivamente muscular, mecánico, artrósico, o ya existe alguna compresión neurológica, ya existe alguna compresión radicular. Entonces es importante. No sé si podemos ir a la par. Claro, vamos a pedirles un minutito mientras vamos a darles una pequeña pausa activa a cada uno de ustedes para que pues se puedan levantar un momentito, puedan tomar un vasito de agua y nosotros vamos a acomodarnos acá un momentito, por favor.
Ok. Entonces, como habíamos dicho, a nuestro paciente tenemos que valorar con la menor cantidad de ropa posible para que nosotros ver incluso si es que hay alguna deformidad, si es que hay alguna alteración anatómica, algún desbalance, que nos pueda ya llamar la atención para ver si es que esto es anatómico, si es que esto es estructural o si es que es netamente funcional, ¿sí? Entonces, palpar, ¿sí? Acá nosotros vamos a tener siempre nuestra apófisis espinosa más prominente que corresponde a la última vértebra cervical, ¿sí? Y esta va a ser nuestra primera guía para identificar C7, C6, C5, acá ya se va haciendo más profundo, ya va a ser más difícil palpar. Pero vamos a empezar a palpar ya la musculatura, ¿no? Entonces aquí yo encuentro mis músculos paravertebrales y el músculo trapecio que viene todo esto, ¿no? Entonces, este músculo trapecio es uno de los principales que me ayuda cuando nosotros somos niños malcriados y hacemos elevación de hombros, ¿no? Esta elevación de hombros me ayuda mucho lo que es el músculo trapecio. Entonces, este trapecio viene hasta acá, las espinas escapulares, y se inserta acá. Entonces, el paciente que tiene un dolor me dice, me duele hasta esta partecita, hasta el hombro, y se me va hasta acá. Justo ahí, doctor, ahí es donde me duele. Justo. El trapecio viene y se inserta a nivel de T8. ¿Cómo sé que es T8 en cambio? Palpo los bordes inferiores de la escápula, el vértice inferior de la escápula, y a esa altura más o menos yo tengo la octava vértebra torácica, ¿sí? Entonces ahí es donde, ahí me duele. Perfecto. ¿Sí? Mi diagnóstico está hecho, es una contractura muscular del trapecio. Ahora, ¿por qué se produjo la contractura muscular del trapecio? Es otra cosa, ¿no es cierto? Es por una causa mecánica, por una artrosis, por una falta, por una atrofia muscular, por una artrosis cervical, por un problema discogénico en la columna cervical, por una hernia o por una compresión radicular, ¿sí? La maniobra de Spurl, los rangos de movilidad, como decíamos, siempre nuestro paciente de manera activa y siempre nosotros también de manera pasiva. Fíjense cómo ya comienza a elevar, entonces ahí está haciendo algo activo, ¿no? Entonces siempre nosotros fijamos la espalda, nos fijamos en los dos hombros, que no mueva nada. Ahí ya levantó el hombro, yo ya veo. Entonces digo, ok, ese es el rango de movilidad que tiene el paciente, que son más o menos los 40 grados que habíamos dicho al inicio, ¿no? La extensión igual. Le dejamos suavito, hacemos la extensión, listo, ¿no? Unos 50 grados de extensión, bastante bueno. La maniobra de Spurling, entrecruzo mis dedos, ¿sí? Me pongo por encima, le digo que deje suavito y pongo mis codos en los hombros de mi paciente para yo fijar, porque si no pongo, hago y se mueve todo, ¿no? Le muevo a mi paciente, se mueve para un lado, para otro lado. Entonces yo me fijo un poquito en los codos para darme más estabilidad. Entonces el paciente neutro, colocamos, ¿sí? Y hacemos una compresión, ¿sí? Ahí estamos haciendo la compresión en el movimiento, en la posición neutra y compresión hacia abajo, ¿sí? No hay dolor, perfecto. Luego, igual, fijado, hacemos la compresión con rotación externa, perdón, rotación izquierda, rotación derecha, para valorar ya cada uno de los lados. Le vamos a pedir a nuestra modelo que se acueste, ahora sí, boca arriba. La valoración de nuestro paciente en columna lumbar, un poquito ya más específico, con una cervical no hay mucho que ir, ¿no? Ya hemos hablado bastante de movilidad, hemos hablado de lo que es compresión radicular, compresión intervertebral también, que básicamente eso es lo que vamos a ver, y la contractura muscular, ¿sí? A veces decimos, es del estrés, me duele, y claro, el estrés también provoca estas contracturas musculares importantes a nivel cervical, ¿sí? Columna dorsal, usualmente, es muy difícil, es muy raro, por eso es que a veces hay casos presentados como a propósito de un caso, algo muy raro, que haya una hernia o que haya alguna patología que me genere un dolor dorsal. Generalmente los dolores dorsales es este, ¿no? Es la contractura muscular del trapecio a nivel de T8 que se irradia un poquito hacia proximal, un poquito hacia distal, y la contractura paravertebral, que usualmente el dolor dorsal se acompaña y se asocia a un dolor lumbar, entonces tengo una dorsolumbalgia o una cervicodorsalgia, ¿no? Ahora, cuando yo valoro ya, después de que hemos visto también, le hemos visto a mi paciente de cúbito supín, perdón, de pie, hemos visto sentada, hemos visto si es que hay alteraciones estructurales, si es que hay alteraciones posturales en nuestra columna, vamos ya a enfocarnos un poquito en la parte lumbar. Entonces, cuando yo tengo un paciente con un dolor lumbar, tengo que identificar si la causa es un dolor mecánico o es un dolor neurológico, principalmente, ¿no? Hay otras causas, pero básicamente se van a diferenciar en dos.
en el dolor mecánico y en el dolor neurológico. El dolor neurológico es el que tiene una compresión radicular. Es decir, ya, definitivamente, el nervio es el que se está comprimiendo, el nervio es el que es la causa del dolor lumbar con irradiación a miembros inferiores. Y el dolor mecánico es un dolor que algo está pasando en la mecánica, en la biomecánica de la columna. ¿Quién forma la biomecánica? ¿Quién están participando en la biomecánica de la columna? La columna vertebral en sí, las articulaciones, ligamentos y músculos, principalmente. Cuando uno de ellos falla, tengo dolor lumbar. Por ejemplo, tengo artrosis, tengo dolor lumbar. Tengo artrosis facetaria, tengo dolor lumbar. Tengo una hernia discogénica que no hay compresión radicular, pero hay una hernia que está presente ahí, puedo tener dolor lumbar. Ojo, un tip, no toda hernia de disco es igual a cirugía. Así como no todo dolor lumbar es igual a hernia. Todo paciente viene y dice, tengo una hernia de disco porque me duele la espalda ya un montón de tiempo. No. ¿Y cómo sabemos si tiene una hernia de disco o no? Simplemente con un estudio que se llama una resonancia magnética. Esa es la única forma de yo saber si tengo o no tengo una hernia. Clínicamente sospecho, pero la forma de yo confirmar si hay una hernia o no es con una resonancia, no una tomografía. Muchas personas mandamos una tomografía, es más barato que la resonancia. Y la peor es que la tomografía muchas veces informa que sí hay una hernia, pero no me visualizo yo adecuadamente la hernia con una tomografía, sino con una resonancia. Entonces, ¿cómo saber yo también si mando o no mando a un paciente una resonancia? No todo paciente con dolor lumbar tengo que mandarle una resonancia. Entonces, ahí la importancia del examen físico, ¿no? Entonces, al paciente lo vamos a valorar, ya lo hemos valorado desde que entró a nuestra consulta, ojo, desde que ya llegó a nuestra consulta para saber cómo empieza caminando, desde que le pedimos que se descubra, vemos el paciente de pie, hacemos nuestro test de Adams, valoramos el paciente sentado primero y ahora sí, decúbito supino y después decúbito prono para ir identificando ciertas cosas. ¿Okay? Pues vamos a tener algunas maniobras en el decúbito supino, ¿no? Vamos a tener maniobras que nuevamente me van a servir para identificar, para diferenciar si el dolor es mecánico o es neurológico, ¿sí? Entonces, la primera maniobra que nosotros vamos a hacer es, incluso vamos a valorar y vamos a ir descartando nuestros diagnósticos diferenciales, si es que el dolor es propio de la zona lumbar o es un dolor a nivel de caderas, que puede también muchas veces confundirnos. Un paciente de 60, 70 años con un dolor de cadera, una artrosis de cadera que se acompaña o se irradia también de una lumbalgia. Y la causa no es en sí la artrosis de la columna lumbar, sino la causa es la artrosis de la cadera, que como ya lleva un montón de tiempo, comienza a cojear, comienza ya a alterarse la biomecánica de la pelvis y claro, el paciente comienza a caminar de lado y eso hace que se altere la biomecánica del espacio. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un tema que se llama una maniobra que se llama la segue, ¿sí? La segue, todas estas maniobras son, las iniciales que vamos a hablar en este momento son pasivas, es decir, yo soy el que hace la maniobra. El paciente viene muy adolorido, el paciente viene adolorido de la región lumbar y tenemos que diferenciar si es solo región lumbar o si es región glútea también o región del miembro inferior, si es que el dolor se irradia a todo el miembro inferior, ¿no? Porque hay que diferenciar si es una lumbalgia, si es una ciatalgia, si es una asociación de las dos o realmente es una compresión radicular, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es esta maniobra de la serie, ¿no? Por ejemplo, esto es una maniobra activa. No, siempre le pedimos a mi paciente, relájese, deje todo sueltito, piense que está en la playa con su novio, con quien sea, ¿sí? Y hacemos una elevación, una flexión de cadera pasiva, ¿sí? Hacemos una flexión de cadera pasiva nosotros, elevamos la pierna, no le pedimos al paciente que haga, ¿sí? Cuando yo hago esto, el que se está tensando es el nervio, ¿sí? Cuando el dolor es mecánico y yo hago esto, usualmente el paciente dice, ay, ay, ay. Ok, ahí va la pregunta. ¿Dónde duele? Región lumbar. Okay. Si duele en la región lumbar, es un dolor mecánico. Estas maniobras que vamos a ver en este momento son para descartar dolor radicular. ¿Sí? Entonces, yo ya voy en este momento, a ver si es que el dolor realmente es mecánico o puede ser que es un dolor radicular. Okay. Entonces, yo hago una elevación y en la elevación tengo que ver 30 grados, 45 grados, 60 grados o más de 45 grados. Cuando yo hago cualquiera de estas
supero cualquiera de estos límites y el dolor es en la región lumbar, me quedo tranquilo porque es un dolor mecánico, es un dolor lumbar, dolor mecánico, alteración muscular, ósea, articular, muscular anterior, etcétera, discogénica, pero no hay radiculopatía. Ahora, si el paciente dice, ok, ¿dónde es el dolor? Todo, me duele todo el recorrido del nervio ciático hasta acá, o por lo menos hasta la pantorrilla, hasta la zona del talón, ese sí es un dolor radicular. Entonces ahí yo ya tengo que diferenciar, perfecto. El dolor aparece antes de los 30 grados, es un LASEGE positivo, ¿sí? En el recorrido del ciático. Si el dolor aparece entre los 0 a 45 grados, es un LASEGE dudoso, me queda la duda, parece que sí, parece que no. Y si el dolor aparece pasados los 45 grados, ya no es un dolor radicular. Es definitivamente mi paciente no hace ningún tipo de actividad física y va a haber una contractura, una distensión ya de los músculos de la parte neurológica en miembros inferiores. ¿Okay? Entonces, 30 grados positivo, dolor recorrido del ciático, 45 grados me queda la duda, más de 45 no es positivo, ni por ningún lado. ¿Ok? Ahora, después de que yo hago el LASEGE, hago una maniobra comprobatoria. ¿Sí? Llegué hasta los 45 grados, ya hay dolor. Me queda la duda, ¿no es cierto? ¿Cómo compruebo si realmente es un LASEGE o no es LASEGE? O si el dolor es radicular o no es radicular. Hago la siguiente maniobra que se llama Braga. ¿En qué consiste Braga? Aquí, 45 grados, ¿no? Más o menos. Bajo 10 grados, pasó el dolor. Perfecto, pasó el dolor. Hago una hiperflexión dorsal del tobillo, ¿sí? Y el paciente repite el dolor. Okay, entonces, perfecto. 40 grados, LASEGE dudoso. Bajo 10 grados, le dejo en 30 grados, desaparece el dolor y hago un Braga. Hiperflexión dorsal del tobillo, el mismo dolor, Braga positivo. Si el paciente viene y tengo en 10 grados dolor a nivel del recorrido ciático, es positivo. Le voy a bajar y voy a hacer lo mismo. Igual debe salirme positivo. Si yo tengo un LASEGE positivo, debo tener un Braga positivo. Si tengo un LASEGE dudoso, puedo tener un Braga positivo. Si yo tengo 45 o 40 grados dolor, tengo un LASEGE dudoso, bajo 5 o 10 grados y hago Braga y ya no es positivo y no genera dolor tampoco, es un Braga negativo y el LASEGE que yo tenía duda ya me está orientando a que no es positivo, ¿cierto? A que es negativo, a que la causa de este dolor es mecánico, ¿ok? O es una contractura en otro nivel, un atrapamiento en otro nivel. La siguiente maniobra es TEPE, que es test de extensión pierna elevada. Entonces, ya hice mi LASEGE, hice mi Braga. Ahora, hago flexión, cadera 90 grados, cadera, flexión con 90 grados, rodilla 90 grados. En esa posición no debe existir dolor. Pero si yo voy extendiéndole la rodilla y llego igual entre los 30 y 45 grados de extensión del miembro inferior y hay dolor, tengo un TEPE positivo. Si es que yo hago flexión cadera 90 grados, flexión rodilla 90 grados y hago una extensión y llego a una altura entre 30 y 45 grados y no hay dolor, es un TEPE positivo. ¿Dolor dónde? Recorrido del ciático. Si todas estas maniobras me generaron dolor en la zona lumbar, pero no en el recorrido del ciático, es un dolor mecánico. No es un dolor radicular, no es un dolor por una compresión radicular. ¿De acuerdo? Ahora, maniobras para descartar que este dolor que el paciente tiene en la región lumbar puede o no estar acompañado. Y claro, siempre comparativo, siempre las dos piernas, ¿no? Así es la irradiación, sea un solo lado, tengo que hacer mi maniobra también del otro lado, porque puedo también tener un LASEGE inverso, es decir, tengo la irradiación acá, hago esto, ¿dónde? En la otra pierna. Entonces realmente sí hay una contractura, sí hay una compresión radicular, es un LASEGE inverso. Entonces siempre en los dos lados. Más aún, es raro. En pacientes jóvenes como nuestra modelo, que como vuelvo y repito, está existiendo muchos casos de lumbalgias, de lumbocefalgias de pacientes jóvenes, de pacientes estudiantes, de colegio, de universidad, más aún de universidad, ¿sí? Entonces, es raro que haya la irradiación a los miembros inferiores a los dos. Si yo ya tengo un paciente adulto de 70, 80 años, un adulto mayor,
Ahí en cambio sí puedo tener, y eso es algo más complejo, ¿no? Es otra patología que se llama un canal estrecho, cuando ya el canal realmente está muy estrecho, como su nombre lo dice, y hay una compresión ya no solo de un nervio, sino de los dos, del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, otra patología, ¿sí? Para descartar que el dolor que tiene mi paciente no es lumbar, sino que de pronto puede ser de la cadera, como hemos dicho. Paciente de 45 años, precisamente hoy vimos una paciente de 49 años con una artrosis de cadera, 49 años, una artrosis displásica de cadera, que se quejaba también de la espalda, ¿no? Pero claro, el principal dolor es en la cadera. Valoramos, tiene una artrosis de cadera y eso está ya generando complicaciones, está generando secuelas con dolores ya en la región lumbar. Pues bueno, tengo un dolor lumbar y el objetivo, ¿cuál va a ser siempre? Buscar cuál es la causa del dolor. ¿Cuál es la causa del dolor para yo quitar esa causa del dolor? Porque si yo calmo, yo puedo tranquilamente. ¿Tiene dolor de espalda? Tómese pastillas, le calmo un rato. Después de que termina de tomar la medicación, vuelve con el dolor. Y ese no es el objetivo. El objetivo es quitarle la causa del dolor. ¿Okay? Entonces, para diferenciar, si es que es dolor de cadera, hacemos los rangos de movilidad de cadera igual. ¿No es cierto? Entonces, la cadera, ¿qué movimientos tiene? Suerte nomás. Flexión de cadera, más o menos unos 120, 140 grados de flexión de cadera. Extensión, abducción de la cadera, aducción de la cadera, en 90 grados, rotación externa y rotación interna. ¿Sí? Esto vamos a ver en nuestro paciente. Principalmente eso. Si mi paciente tiene dolor en estos movimientos, en cualquiera de esos movimientos, o limitado a los arcos de movimiento, sospecho ya también de una patología de cadera. ¿Sí? Muy importante eso porque también hay la patología lumbar que se irradia, que tiene una irradiación a miembros inferiores, pero no a todo el miembro inferior, sino solamente hasta la zona glútea, hasta la zona de tercio medio del muslo. Y uno pensaría, es una compresión radicular a nivel de la columna, y no es así. Eso es otra patología que se llama el síndrome piramidal. Es una compresión del nervio ciático, pero no en la columna, sino una compresión del nervio ciático a nivel del músculo piramidal, porque el nervio ciático puede pasar, este es el músculo, puede pasar por adelante, por atrás o a través. Y cuando el nervio pasa a través del músculo, este músculo muchas veces se inflama, se contractura y le aplasta, ¿no? Entonces tengo el síndrome piramidal también, que vamos a ver cómo examinarle también esa patología, ¿ok? Ahora, lo siguiente que vamos a ver es la valoración de la sensibilidad. Y para la valoración de la sensibilidad tengo que conocer los dermatomas. Eso en miembros superiores y en miembros inferiores también. Los dermatomas son zonas de piel inervadas por un nervio específico, ¿no? Entonces, la raíz de C3, la raíz de C4, la raíz de C5 va a inervar zonas específicas y de una manera específica. Los dermatomas de miembros inferiores también van a venir. Muchas veces pensamos, esto es L1, de aquí a acá inerva L2, de aquí a acá inerva L3, y no es así. La distribución metamérica, es decir, de cómo se va formando el ser humano embriológicamente, hace que las zonas de piel vayan en una dirección oblicua. Entonces, por ejemplo, la raíz de L1 viene a inervar esta zona de la piel. La raíz de L2 viene por acá. La raíz de L3 aparece en la parte anterior de la rodilla. La raíz de L4 viene en la parte medial de la pierna. La raíz de L5 en la parte lateral. Y eso es importante porque si yo, por ejemplo, le vamos a levantar un poquito, vamos a ver las piernas de nuestro modelo. Si yo examino, por ejemplo, la sensibilidad, a veces del paciente también tengo que preguntarle eso, ¿no? El paciente viene y me dice, tengo zonas de amortiguamiento, se me acalambran, se me duermen ciertas zonas de la pierna, de la pantorrilla, o esta zona le tengo amortiguada, no siento nada. Y si yo voy a hacer y digo, a ver, vamos a valorar de esta forma y digo, a ver, ¿siente esto? Sí, sí siento. Es lo mismo que esto, siempre comparativo, ¿no? Si digo, ¿siente esto? Sí. ¿Es lo mismo que esto? Sí, bueno, perfecto. Se pensaría que la sensibilidad está normal. Sin embargo, si yo hago esto, estoy valorando dos dermatomas en la misma acción. Y eso no debe pasar. Debo valorar cada dermatoma independientemente. Entonces, si yo digo que por aquí viene el dermatoma DL4, por aquí el DL5 y por acá ya viene S1, entonces tengo que valorar de esta manera, ¿no es cierto? No puedo valorar de manera horizontal, sino que tengo que valorar de manera vertical dependiendo de la
dirección de los dermatomas que tiene. Esto tenemos que hacer una revisión nosotros para recordar si realmente sabemos qué es un dermatoma, sabemos dónde están los dermatomas, cuál es el dermatoma del L4, L5, ¿por qué? ¿Y por qué es importante los dermatomas y por qué es importante los miotomas también que vamos a valorar? Para saber en qué zona estoy pensando que hay la compresión radicular. Si yo ya valoro, yo ya pienso y digo, el paciente debe tener una radiculopatía o debe tener una compresión radicular a nivel de L3, a nivel de L4, a nivel de L5, ese 1. ¿Cuáles son los dermatomas y miotomas que más vamos a poner énfasis a nivel de L4, L5 y S1? ¿Por qué? Porque las lesiones que con mayor frecuencia aparecen son entre L4, entre L3, L4, L4, L5 y L5, S1. Entonces, los que más vamos a tomar en cuenta, miotomas y dermatomas, son L4 y L5, ¿sí? Entonces, siempre valorar mis dermatomas. Y luego los miotomas, ¿sí? Un miotoma, en cambio, es una zona de músculo, un paquete muscular específico que está inervado por un nervio específico, ¿sí? Entonces, aquí yo valoro, en cambio, en los miotomas no valoro la sensibilidad, ¿no es cierto? Sino valoro la fuerza. Entonces, ¿cómo valoro la fuerza? Y aquí es lo que ya dijimos, ya mencionamos previamente, que es con la escala de Daniels. Con la escala de Daniels, yo voy a ver qué tan funcional está ese músculo, qué tan afectado está ese nervio. Ese nervio está llegando con la suficiente energía para estimular, para despolarizar ese músculo y para que cumpla sus funciones. La escala de Daniels tiene 6 puntos, ¿no es cierto? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El 0, cuando no sirve de nada ese músculo, yo le pido que haga un movimiento y no tiene nada, es decir, está completamente paralítico ese músculo, no sirve para nada. El grado 1 es cuando yo le pido, por ejemplo, vamos a valorar, por ejemplo, el cuádriceps, ¿sí? Vamos a valorar el L3. Entonces, yo le pido a mi paciente que eleve la pierna, eleve la pierna. Entonces, el paciente eleva la pierna y vemos cómo se contrae la musculatura. Suelte, suelte, suelte la piernita, ¿ya? No sé si se alcanza a ver. Acá está relajada, vamos a hacer ya, este está más cerca, ¿sí? Está completamente relajada la musculatura. Si le pido al paciente, eleve la pierna, ¿sí? No sé si se alcanza a ver acá, suelte. Se relaja este musculito. Si yo le pido que nuevamente contraiga, ahí sí se vio, ¿no? Fíjense cómo toda esta zona se contrae, ¿sí? Entonces, 0 no sirve para nada, ¿sí? Grado 1 es cuando yo le pido al paciente, levante la pierna, levante, y solo tengo esto, ¿no? Solo tengo una contracción, pero no hay movilidad de la extremidad, ¿sí? No levanta la pierna. El paciente intenta levantar, pero no hace, se ve una contracción muscular visible, pero la movilidad de la pierna es nula. Ese es un grado 1 en la escala de Daniels. En la escala de Daniels, grado 2, yo le pido al paciente que mueva, que levante la pierna, hay contracción, pero el movimiento es en el plano horizontal. Es decir, intenta levantar, pero no puede, no hay tanta fuerza que no puede vencer ni siquiera la fuerza de la gravedad. Grado 2. Grado 3 es cuando le pido levante la pierna, levante, y ahí sí la levanta y vence la gravedad. Pero, por ejemplo, yo le digo, levante la pierna y hago una resistencia leve, chiquita, digamos que con 2 dedos, levante la pierna y no puede levantar la pierna, no puede vencer una resistencia mínima, pero venció la gravedad, es un grado 3. Levante la pierna, hago una, levante, hago una resistencia mínima y me gana esta resistencia mínima, es un Daniels 4. Y si yo ya digo, no, pues sí está fuerte la chica, ¿no es cierto? Levante la pierna, hago una resistencia ya normal, se puede decir, tampoco me voy a montar encima de mi paciente, pero hago una resistencia que podría levantar, levante, gane, así como usted puede, usted es fuerte, ¿no es cierto? Y gana y vence, es un estado normal, sí, es un Daniels 5, ¿sí? Ese es el Daniels que yo voy a valorar de los miotomas que me interesan. ¿Cuáles son? L3, L4. ¿Qué voy a hacer con L4? En cambio, voy a hacer una flexión dorsal de los tobillos. Flexione dorsalmente al otro lado. Eso. Haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Si yo le pido, suelte, si yo le pido al paciente que haga esto, pero veo contractura de los músculos del tibial anterior, pero no movilidad acá, lo mismo, ¿no? Daniels 1, Daniels 2, Daniels 3, etc. Si yo hago una resistencia, entonces hago doble para eso, y hago una resistencia y me vence, perfecto, ¿no es cierto? Estoy valorando el miotoma de L4, ¿sí? Ahora voy a valorar L5. L5 es la extensión del primer dedo, entonces, eso, perfecto, ¿no es cierto? Ahí estoy valorando L5 y S1, en cambio, para abajo, ¿sí?
Entonces, ahí estoy valorando ya los miotomas de los lugares donde usualmente se va a ver afectado. Valoro dermatomas, dependiendo de la patología, dependiendo de la compresión radicular, puede estar afectado solamente la parte sensitiva o la parte muscular. A veces el paciente siente, por ejemplo, ¿cómo el paciente se puede dar cuenta de si funciona o no funciona el dedo gordo? Nosotros no hacemos fuerza de este dedo usualmente, ¿no es cierto? Nosotros el dedo gordo le dejamos ahí, caminamos y todo lo demás, y no pasa nada. No me refiere al paciente que tiene alteraciones, amortiguamientos, calambres, hormigueos de las extremidades, y simplemente le hago esta valoración clínica y digo empuje, 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 y le encuentro débil a este dedito. Entonces, algo está pasando, ¿no es cierto? Tiene el dolor lumbar, tiene un dolor ya largo, crónico, un montón de tiempo, no se queja de irradiación a nivel de miembro inferior, pero encuentro este hallazgo. ¿En qué? En mi valoración clínica. Entonces ahí digo, no, algo está pasando. El paciente, aparte de que tiene una alteración mecánica en este momento, debe tener algún grado de radiculopatía, debe tener algún grado de alteración de compresión neurológica, ¿sí? Porque yo encuentro algo que me llama la atención. Y ha pasado. Muchos pacientes llegan con dolor ya crónico, ya tiene 45 años, ya tiene desde los 30 años dolores, un dolor cada 2, cada 3 años, que a veces son incapacitantes, a veces son 2, 3 dolores, a veces se le va el dolor a los miembros inferiores, a veces se amortigua, etcétera. Pero como mencionamos en un inicio, así somos los ecuatorianos, así somos las personas, ya me ha de pasar, me tomo una pastilla, antes prefiero irme al farmacéutico, prefiero irme al fregador muchas veces, que al médico, que al centro de fisioterapia, y ya me ha de pasar, y me tomo unas 2 pastillas y me pasa. Pero ya va quedando la secuela de esa compresión radicular. Entonces, es una secuela. Pero cuando yo ya tengo alteración motora, quiere decir que ya hay algo que está funcionando mal, algo que ya es crónico, que ya es muchísimo tiempo. Entonces, por ejemplo, es una indicación para hacer una resonancia magnética. No es dolor lumbar por sí solo, dolor lumbar de largo tiempo de evolución, con sensación de amortiguamiento esporádico, con hormigueo, con dolor, con irradiación a miembros inferiores, y con este hallazgo, una resonancia. Con el examen físico que yo le encuentro en este momento, si es que tengo maniobras para la compresión radicular, y es ya no el primero, sino el segundo, el tercer episodio, mando a hacer una resonancia. Si es el primer episodio, me espero. Calmo el dolor, alivio la sintomatología inicialmente y valoro en unos 10, 15, 9 días, 10, 15 días, 3 semanas máximo, y nuevamente, persiste la sintomatología, resonancia si es que es el primer episodio. Se alivió, perfecto. Entonces puede ser simplemente una contractura muscular bien marcada que me generó una irradiación o una sintomatología similar a una compresión radicular. Entonces ya vamos incluso sacando ahorita cuándo hacer una resonancia o cuándo no. Lo mismo para las radiografías. Si el paciente, ese es mucho de los errores que nosotros cometemos, y esto dijimos en un inicio. A veces el paciente, bueno, es la primera vez que viene con el dolor, o vino porque le dolía mucho, ya no es la primera vez, segunda, tercera vez, y ese rato con el dolor le mandamos a hacer la radiografía. El paciente se va a hacer la radiografía, está con dolor y está en esta posición, ¿no? Entonces está contracturado y camina de esta posición. Le mando a hacer la radiografía, hacemos la radiografía y claro, le sale la escoliosis, ¿no es cierto? Entonces se preocupa más, dice yo ya tengo escoliosis por aquí, por allá, y no es una escoliosis anatómica per se, es una escoliosis postural. ¿Por qué? Porque el paciente está ahí. Entonces tampoco es que hay que mandar. Ahora, si el paciente viene con un dolor lumbar porque se cayó, porque tuvo un trauma, porque le golpearon, no, eso es una causa traumática, ¿no es cierto? Viene con un dolor intenso, ahí sí. Voy a mandar a hacer una radiografía para descartar que la causa del dolor no sea una fractura. Ahí sí voy a mandar una radiografía. Pero no todo paciente tengo que enviar una radiografía, así tengo un dolor suavito, moderado, primera vez. Ahora, si ya son 2, 3 episodios y todo lo demás, también no le voy a mandar en el momento agudo. Le voy a mandar sí una radiografía, pero después de calmar el dolor. He calmado el dolor a mi paciente y ahora sí, ya está más delita, sí, ya me permite manipular mejor. Hay muchos pacientes que vienen con un dolor muy intenso, un paciente muy álgico, que ni siquiera me deja acostarlo, que ni siquiera me deja manipularlo. Entonces, con peor y sin causa aparente, no sin antecedente de trauma. Con mayor razón no vale la pena hacer una radiografía a este paciente porque no vamos a encontrar nada, más bien nos va a nublar nuestro criterio diagnóstico. ¿Sí? Entonces,
Y lógico, la otra cosa que debemos hacer es la respuesta a los reflejos, ¿no? Los reflejos que vamos a ver también los mismos miotomas, ¿sí? Vamos a valorar los mismos miotomas. Me olvidé mi martillo, pero cuando no esté el martillo de algo tiene que servir el celular, ¿no? Suelte la penita, ¿sí? Hacemos el reflejo rotuliano, simplemente flexionamos, paciente relajado, y hacemos esto, ¿no? Entonces, siempre comparativo, ¿no? Fíjense la respuesta, siempre del lado derecho y del lado izquierdo. Si yo sigo ahí así, repitiendo, el reflejo ya va a ser cada vez menor, ¿sí? Fíjense ahorita la respuesta y comparada con la primera respuesta que tuvo, ¿no? Los reflejos igual, tengo que ver, si es un reflejo normal, que es este, ¿no es cierto? Un reflejo, digamos que normal. Si es que yo tengo una hiperreflexia, por ejemplo, hago esto y hay una respuesta exagerada, o un clonus, ¿no es cierto? Hago esto y el paciente se queda como que repitiendo la respuesta. Eso ya me orienta a alguna alteración radicular, ¿sí? Si yo tengo o una hiperreflexia o una hiporreflexia, voy a pensar en cambio que el paciente igual también tiene alguna contractura o alguna compresión radicular. ¿Ok? Hemos valorado íntegramente, ojo, otra cosa también, valorar la asimetría de los miembros inferiores, ¿no? Asimismo como miembros superiores. El paciente que tiene alguna alteración ya crónica, radicular, que no se ha dado cuenta, porque a veces eso también pasa, ¿no? El paciente empezó con dolores, y luego ya la parte sensitiva quedó, y ahora queda ya la parte muscular. Entonces el paciente sigue caminando, no hace ninguna actividad física, y el miembro afectado está atrofiado. Entonces, asimismo, como es la menor cantidad de ropa de la cintura para abajo, es la menor cantidad de ropa de la cintura para arriba, perdón, la misma indicación de la cintura para abajo, para yo comparar. Entonces, yo me pongo en la base de mi paciente, en los pies de mi paciente, y voy a ir valorando si es que alguna extremidad es más gruesa, más bonita, o la otra está más flaca, con relación a la contralateral. Okay. Hemos valorado en paciente de cúbito supino, y ahora sí le pedimos a mi paciente que se ponga de cúbito prono, ¿sí? Vulgarmente, como decimos, boca abajo, ¿sí? Bracitos, siempre le pedimos que ponga a los lados, eso, ya, sin almohada, sin nada. Nuestro paciente de cúbito, eso, a los lados. Si tenemos nuestra camisa para colocar la cabeza perfecto, esa es la posición. Si no, cabecita a un lado, como que se va a quedar dormido, ¿sí? Aquí es la parte anatómica, ¿no? Entonces nosotros identificamos nuevamente columna dorsal, columna cervical muy poco nos va a servir en esta posición, columna dorsal vamos a valorar en esta posición, y columna lumbar le vamos a valorar en esta posición. ¿Cómo ubicarnos, no? ¿Cómo ubicarnos? ¿Cómo saber cuál es la vértebra que está generando dolor? ¿Qué es lo que nos está causando? Y ya ir identificando las zonas, asociando el examen físico de cúbito supino ahora con la paciente en decúbito prono. De igual manera, la menor cantidad. Vamos a descubrir un poquito la parte baja de la cintura que está con esta liquita. Eso, perfecto. Hasta ahí. ¿Listo? ¿Cómo ubicarnos? ¿Cómo saber dónde estamos tocando? ¿Dónde estamos? ¿Qué vértebra es la que estamos examinando? Primero, ya dijimos, ¿no es cierto? Borde inferior es ángulo inferior de la escápula. Acá vamos a llegar a T8. ¿Sí? La octava vértebra dorsal. Entonces, de ahí vamos a partir, ¿no? Para valorar columna dorsal, partimos de ahí y decimos, ok, acá está T8, y comenzamos a palpar T7, T6, T5, T4, T3, T2, y llegamos a T1, justo abajito de la más prominente, que es C7, ¿no? T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, justo. Entonces, no tenemos que hacer esto, ¿no? A ver, aquí está T1, T2, T3, T3. No, simplemente borde inferior, ángulo inferior de la escápula, ya se me perdió, ¿sí? Llegamos y caemos a T8. ¿Ok? Y de ahí palpamos, ¿no? Y vamos palpando una por una las apófisis espinosas, y llegamos hasta T1, y de T8 igual vamos a palpar 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Y vamos a palpar nuestros músculos paravertebrales. ¿Sí? Palpamos nuestros músculos paravertebrales para ver qué contractura tenemos, qué grado de contractura tenemos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Sí? A veces no es en la zona, cuando es un dolor mecánico, el mayor dolor es en la zona de las apófisis espinosas, ¿sí?
Hay contractura, pero no duele. A veces el paciente dice, me duele en este lado, me duele en la parte muscular. Eso es lo que siente el paciente. Pero cuando nosotros palpamos, ¡ay, ay, ay! Es mayor el dolor en las apófisis espinosas, ¿no? ¿Por qué? Por la alteración biomecánica que tiene mi paciente, ¿sí? Vamos a palpar en contractura muscular y a veces se siente, ¿no? A veces palpamos y vemos dos cosas. La contractura muscular, una pelota, una fibra, una cuerda rígida en las partes paravertebrales. Y también se palpa a veces la atrofia muscular. Si yo palpo aquí mi apófisis espinosa y a los lados debería palpar la musculatura. Y cuando tengo un paciente delgado y aparte que no tiene masa muscular, palpo directamente ya las apófisis transversas, las facetas articulares. Entonces ahí yo también ya me doy cuenta que hay alguna atrofia muscular en mi paciente en la región dorsal. ¿Ok? Ahora nos vamos a la región lumbar. Pues es lo mismo, ¿no? ¿Cómo ubicarme en cambio acá? Palpo hacia los lados y llego a las crestas ilíacas. A las crestas ilíacas voy llegando y voy a caer directamente sobre L4. ¿Sí? Apófisis espinosa de L4 y voy a subir L3, L2, L1. ¿Se acuerdan que aquí llegamos, ¿no es cierto?, a T12 y acá ya tengo L1, L2, L3, L4 que coincide con las crestas ilíacas y abajo L5 y yo ya llego acá al sacro. ¿Sí? Entonces, crestas ilíacas, L4 y voy palpando. L3, L2, L1. ¿Sí? Siempre preguntando al paciente, ¿no? ¿Duele? Sí duele. L5 duele, sí duele. S1 sí duele. Generalmente con el paciente con dolor lumbar, la zona entre L3 a S1 es la zona más dolorosa. Esta maniobrita, esta simple maniobra de palpación se llama Steindler. ¿Sí? Entonces tengo Steindler, L3, L4, L4, L5, L5, S1 positivos. De igual manera, palpamos la contractura muscular. A veces se ve, ¿no? A veces cuando hay una contractura muscular importante, se aprecia ya aquí un bulto, una contractura muscular en uno de los dos lados. Dice, ah, claro. Y ahí le duele, y ahí hay la zona de dolor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir valorando, ¿ok? Vamos bajando y vamos llegando a la articulación sacroiliaca, ¿sí? Entonces, recordemos, nuevamente nos ubicamos a crestas ilíacas, L4, L5, S1, ¿no? Y de ahí voy a irme hacia los lados y voy a llegar a la articulación sacroiliaca, ¿sí? Palpo la articulación sacroiliaca derecha y palpo la articulación sacroiliaca izquierda. Fundamental, pacientes adultos maduros y adultos mayores pueden haber procesos inflamatorios de la articulación sacroiliaca que pueden confundirnos o que pueden hacernos pasar por alto. Y uno dice, ah, es una lumbalgia nada más. Sin embargo, pueden haber procesos inflamatorios que se llaman sacroileitis que pueden darnos dolor sacro, irradiarse a la región lumbar y darnos una lumbalgia también, ¿sí? Entonces también hay que buscar las sacroileitis. Y en pacientes adultos mayores incluso es muy frecuente. Es muy frecuente que hay un proceso inflamatorio de la sacroiliaca que genere dolor y el paciente se enfoca y se enfoca y el especialista se enfoca en la zona lumbar, el especialista en fisioterapia se enfoca en la zona lumbar y dejamos de lado la sacroiliaca. ¿Sí? Entonces es sumamente importante también tomar en cuenta la articulación sacroiliaca. ¿Ok? Ahora, para complementar el estudio previo que hicimos, ¿no es cierto?, antes, a nivel de lo que es el ASEGE para ver si es que hay compresión radicular, hacemos la palpación a nivel del recorrido del nervio ciático. El nervio ciático comprende, ¿no es cierto?, la raíz del L3, L4, L5, S1, L3, L4, L5, S1, y va a formar un cordón grueso que va a recorrer toda la parte posterior del miembro inferior, ¿sí? Repasando región glútea, región del muslo, fosa poplitea, se va a irradiar en el ciático popliteo externo y va a ir al tibial posterior y va a darme finalmente el nervio pélvico, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros hacemos una maniobra que se llama Valex. Valex consiste en palpar zonas donde es más prominente, zonas donde es más frecuente, que más fácil palparle al nervio ciático. Entonces, ¿cuáles son esas zonas? La zona glútea, la zona subglútea, la zona del cuádriceps, del bíceps femoral, la fosa poplitea, la región retromalleolar y la región del pie. Esas son las zonas donde nosotros usualmente le podemos palpar con mayor facilidad al nervio ciático. Entonces, ¿cuál es? Llego igual, cresta ilíaca, llego otro punto de
de referencia son los trocánteres mayores, ¿no es cierto? Entonces, aquí está mi trocánter mayor y aquí llego. Más o menos como cuando ponemos una inyección, ¿no? Hacemos una cruz en la zona glútea, en el tercio medio, perdón, señorita modelo. Suelte, suelte, suelte. Siempre, esa es la respuesta de nuestro paciente, ¿no? Generar una respuesta. Entonces, siempre el paciente lo más relajado posible, con nuestro dedito palpamos zona glútea, zona subglútea, bíceps femoral, fosa poplitea, ¿sí? Nos vamos a la zona retromalleolar medial y a la zona del pie, acá, ¿sí? Esas son las zonas que yo voy a palpar y el paciente tiene que decirme que duele. Cuando es una compresión radicular, el dolor tiene que estar presente en todo lado. Cuando la compresión radicular viene de acá, de la región lumbar, el dolor tiene que estar presente. Vale, glúteo, subglúteo, bíceps femoral, fosa poplitea, retromalleolar y zona pélvica. ¿Sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque como decíamos, podemos tener el síndrome piramidal, que es una compresión a este nivel, en la zona glútea. Entonces ahí yo tengo que valorar. Y ahí el Valex es zona glútea, subglútea y fémur. Y bíceps femoral. Nada más. Acá ya no tiene, acá ya no tiene. ¿Y cómo es este dolor que presenta el paciente? Cuando yo hago un Valex, el paciente me dice, me duele, ay. ¿Cómo es el dolor? Como corriente, como tracción, como electricidad. Ese es el dolor que el paciente presenta cuando yo hago un Valex positivo. ¿Ok? Entonces, ya tenemos, y ese Valex, si yo tengo un LASEGE, de ley debo tener un Valex. Si yo tuve un LASEGE, pero no tengo Valex, es muy dudoso ese LASEGE. Y si tengo Valex y no tengo LASEGE, también es muy dudoso. ¿Sí? Entonces, siempre estas maniobras tienen que ir de la mano. ¿Sí? Para valorar si es que es un compromiso del síndrome piramidal, este músculo del piramidal se va a insertar, ¿no es cierto?, en la zona, en el trocante menor, ¿sí? Entonces va a hacerme, el piramidal me ayuda en los movimientos rotadores, ¿sí? Es uno de los pelvis rotadores, me ayuda en los movimientos de rotación de la piernita, ¿no? Entonces yo ahí palpo, llego acá, ¿no es cierto?, y voy a ir palpando, haciendo movimientos de rotación externa, de rotación interna, para poder palpar de mejor manera y ahí va a haber dolor. Entonces, tengo que diferenciar para trabajar. No voy a trabajar región lumbar únicamente, sino voy a trabajar también región del síndrome del músculo piramidal, buscando o pensando también, o diagnosticando, si es que lo he hecho, de una patología de síndrome piramidal. ¿Ok? No sé, creo que hemos abarcado bastante en lo que es el examen físico. Hemos hecho una buena valoración de nuestro paciente, ¿sí? Y después de esto, pues claro, lo que valoramos también es qué tan fácil, qué tan difícil es para el paciente darse la vuelta. Qué tan fácil, qué tan complicado es para el paciente darse la vuelta, porque nuevamente recordemos que el dolor lumbar, el dolor dorsal, el dolor cervical es una causa de ganancia secundaria. Entonces el paciente muchas veces ya sabe que tiene dolor lumbar y quiere sorprendernos a nosotros con que, ay, me duele, tengo una serie positivo, tengo por aquí, tengo por allá, y le doy la vuelta y hay cosas que no concuerdan. Entonces ese paciente que no concuerda mucho o que tiene una serie positivo, pero la fuerza está completamente normal, hay que pensarle muy bien, ¿ok? No sé si hasta aquí personas del auditorio tienen alguna pregunta que quisieran que recordemos o que repitamos algo más, sino para continuar con la parte teórica que tenemos. Perfecto. Entonces, si nos damos un tiempito para darle descanso también a nuestra modelo que se ha portado muy bien. Listo, vamos a solicitarles un minuto nada más, por favor, mientras vamos a cambiar un momentito algo acá.
Listo. Entonces, ahorita es la parte que ya hemos hablado, la parte teórica. Estas son las maniobras, como ya vimos, ¿no es cierto? La maniobra de la serie, no sé si le podemos... Pongamos en pantalla completa. Sí. Entonces ahí tenemos la maniobra de la C, que es la primera imagen superior. Abajo la maniobra de Braga, comprobatoria. Y la maniobra de Tepe, empezamos con 90 grados de la rodilla. No pasa nada. Esta es la zona de los dermatomas, como habíamos dicho, que es, podemos irnos horas analizándoles, ¿no es cierto?, cómo es la distribución neurológica de estos dermatomas de cada uno, ¿no? Desde C3 en la parte superior a nivel del cuello, C7, C8 miembros superiores, hasta L5, S1 en la parte inferior, que es pues precisamente lo que decía. Miren en la pantorrilla, L4 es la parte interna, L5 es la parte lateral, y si nosotros hacemos una valoración transversal de nuestro paciente, pues estamos valorando dos dermatomas al mismo tiempo. Y dice, sí, siente en un lado, pero en el otro no, pero sintió. Y el otro lado, sí, también sentí igualito, entonces no hay alteración. Entonces siempre la valoración tiene que ir. ¿Y cómo valoro? 0 si no siento nada, 1 si le siento un poquito disminuida, y 2 si está normal, ¿no? En el 1 disminuida también se entra el hecho de que esté aumentada, ¿no? Porque las alteraciones sensitivas pueden estar que no siento nada, que tengo disminuida, o tengo esta hiperalgesia también, ¿no? El paciente que se queja, que dice que me roza algo y me duele como no tiene idea, ¿sí? Zonas de los dermatomas. Y aquí está, en cambio, los miotomas. ¿Qué hace cada uno? ¿Cómo funciona cada uno? Por ejemplo, como decíamos, L3 es la extensión de la rodilla, L2 es flexión de la cadera, L4 es la dorsiflexión del pie, L5 es la extensión del dedo, S1 es la flexión del primer dedo, y ahí está la escala de Asia, ¿no? Que es la escala de discapacidad. Esta escala de Asia un poquito más se utiliza en fracturas, es una escala que más me sirve a mí para valorar al paciente que tiene algún trauma lumbar, algún trauma, alguna fractura que tiene un compromiso radicular, ¿no? En la siguiente diapositiva, en cambio, tenemos, ya pasemos, la valoración de Daniels, perdón, que es la que dijimos, ¿no es cierto?, que tiene 6 grados desde el 0 hasta el 5, donde el 0 es lo que dijimos, la ausencia completa de la contracción muscular, y el 5 es cuando está normal. La clasificación de Asia, como decíamos, más es para pacientes con traumas, pero igual se le puede utilizar en pacientes con lesión radicular. Entonces ahí tenemos que en cambio asocia ya la función motora con la función sensitiva, y veo si es que es una ausencia de lesión, si es que es una lesión incompleta, o si es que es una lesión completa a nivel medular o a nivel radicular. Exámenes complementarios, como habíamos dicho, radiografías, la radiografía cervical, dorsal y lumbar. Hay que saber pedirlas, y más que nada eso ya depende un poquito del técnico, de dónde hagamos la radiografía. La radiografía anteroposterior y lateral de la columna cervical, como nosotros vemos ahí, tienen que ayudarme a ver todas las 7 vértebras cervicales. En la anteroposterior está bien tomada, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértebras, que son las desde el axis. El atlas no se ve. Si yo quiero ver la porción del atlas y la apófisis odontoides del axis, tengo que hacer una radiografía específica para ese huesito, que es con la boca abierta, ¿no? Y en la radiografía lateral tengo que buscar igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértebras cervicales que se deben ver íntegramente, completamente, incluido las apófisis espinosas. Muchas veces el radiólogo, el técnico, hace la imagen y le corta las apófisis espinosas, y a veces eso también tenemos que buscar nosotros. Tenemos que ver si hay signos de calcificaciones de los ligamentos interespinosos también. Usualmente aquí tenemos la imagen, precisamente es eso, ¿no? Es una lordosis cervical. Muchas igual, lo mismo historia. El paciente que en cambio viene con una contractura muscular, hacemos una radiografía y nos sale rectificada la columna. El paciente se mete en la cabeza que tiene una rectificación, algo ha de estar por aquí, por allá, y simplemente es algo que ya sabemos que va a tener. El paciente, por ejemplo, después de un accidente de tránsito que tiene un latigazo, haga una radiografía, va a estar con rectificación de la columna cervical. ¿Por qué? Porque hay una contractura muscular. Entonces tampoco.
Ahora, si ya tengo un montón de tiempo con el dolor y no mejora y esto por aquí y yo voy al segundo, tercer episodio, bueno, o hay un evento traumático, bueno, radiografía, ¿no es cierto? Pero si no hay un antecedente traumático, esperemos, cambiemos el dolor y hacemos la radiografía. La radiografía dorsal igual tiene que ser de columna dorsal. Depende mucho el técnico. Aquí a veces nos manda una radiografía de tórax ampliada, de tórax de abdomen, y si ahí está su radiografía de columna torácica abdominal. Y no vemos nada, ¿no? Y tenemos que ver tal cual la imagen, y esas son las mejores imágenes con tal igual. 1, 2, 3, 12 vértebras, ¿sí? 12 vértebras con sus salidas de las costillas y ver hasta la primera vértebra lumbar para diferenciar, ¿no? La primera vértebra lumbar ya no tiene salida de costillas. Okay. Hasta aquí es la 12ª vértebra torácica y hasta aquí, desde aquí es la primera, y voy a ver igual si es que hay actitudes esqueléticas o no. En la lateral, igual en cambio aquí veo la cifosis que no debe ser marcada. Es un poquito difícil, así tenga el mejor equipo, esto sí es un poquito difícil verle porque se monta la parte posterior de los pulmones, las pleuras, entonces es un poquito difícil las costillas, sí es un poquito difícil verle, pero debemos tratar de visualizar la curvatura de la cifosis dorsal. Eso es lo que vamos a encontrar en la radiografía lumbosacra en un paciente que tiene dolor. Fíjense cómo en la anteroposterior tiene ya una desviación. El paciente ya tiene escoliosis, ¿sí? Entonces, a la siguiente consulta que va a venir, ¿en qué le puedo ayudar? Ya no dice, me duele la espalda, es que tengo escoliosis. Ya, pero ¿qué le molesta? No, es que tengo escoliosis. Pero, bueno, ¿qué tiene? No. ¿Tiene escoliosis? ¿Realmente tiene escoliosis o fue una escoliosis postural? Entonces, este paciente está con dolor y tiene una escoliosis. ¿Cómo yo diferencio la escoliosis postural de la escoliosis anatómica? Precisamente viendo las apófisis espinosas, ¿sí? Ahí yo veo en el centro las apófisis espinosas. Si las apófisis espinosas se van girando tal cual, es una escoliosis postural. Pero si las apófisis espinosas, aparte de que se curvan de acuerdo a la curvatura que tiene la escoliosis postural que está dando, aparte les veo rotadas, es decir, las apófisis espinosas no están en el centro del cuerpo vertebral, sino están rotadas y esto se sigue rotando acompañando a la curvatura. Ese paciente sí ya tiene una escoliosis porque aparte de que tiene esta deformidad, tiene una rotoescoliosis y la rotación de la columna no se da por contractura muscular. Entonces, tengo una rotoescoliosis, ahí sí. En la lateral voy a observar el espacio intervertebral, tanto de los cuerpos vertebrales como de los orificios de conjunción. Entonces, fíjense, ahí tengo un buen espacio intervertebral y tengo un buen espacio de los agujeros de conjunción para que puedan salir. Entonces, yo tengo eso, perfecto. Ahora, en la radiografía tampoco veo hernias, ¿no? No veo hernias ni directa ni indirectamente. Ahora, puedo sospechar si es que hay un pinzamiento, un estrechamiento entre los espacios intervertebrales. Si yo tengo un estrechamiento en los espacios intervertebrales de un paciente joven, tal vez sí hay alguna, tal vez, no es que va a haber, sospecho. Pido exámenes complementarios de acuerdo a la clínica que tenga mi paciente para ver si tiene o no tiene. Y terminamos con el sacrocoxis, ¿no es cierto? Y en el sacrocoxis, ahí también ya vemos la articulación sacroiliaca, ¿sí? Esa unión entre todo el hueso ilíaco, y fíjense cómo la cresta ilíaca va a caer precisamente en la cuarta vértebra lumbar, ¿no es cierto? Entonces, en el sacrocoxis, yo ya voy a ver la articulación sacroiliaca. Difícil que encuentre aquí deformidades en la radiografía anteroposterior, pero voy a ver más que nada la articulación sacroiliaca, ¿cómo está? Está con signos de esclerosis, está con signos de pinzamiento, está con signos de artrosis que encuentro en esta articulación. Y en la lateral, más que nada, vamos a ver la unión sacrocoxigia, ¿sí? Hay muchos pacientes que tienen muchos traumas sentados. Justamente ayer veía una paciente de joven, 21 años, que hace 4 meses se cayó sentada. Dolor, 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 llame de pasar, se fue donde el fregador, tomó medicación, no le pasaba. Hicimos una radiografía y tenía una fractura del coxis con una angulación marcada. Y lamentablemente estos pacientes ya con estas alteraciones crónicas son un problema para ellos, porque este dolor es un dolor muy difícil de manejar. Procedimiento quirúrgico no muy recomendado, no mucha tasa de éxito. Fisioterapia le va a ayudar, pero ¿cómo ayudamos a que esa deformidad ya mejorara? ¿No es cierto? Entonces, siempre hay que tratar de visualizar y de ir viendo, de diagnosticar de manera más temprana, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, la sacrocoxigia,
un poquito anteriorizada, pero no hay ninguna fractura, no hay un acción anatómico, ¿no? Y en el anteroposterior igual, ya veo de mejor manera el coxis, ¿no? Entonces, si yo tengo una fractura de coxis, o si yo sospecho una fractura de coxis, una radiografía lateral sacrocoxigia y una radiografía anteroposterior. La de la izquierda, la imagen que nosotros vemos de la izquierda es una radiografía de pelvis que me ayuda a ver el sacro. En esta no veo casi nada del coxis. En cambio, la otra es otra proyección que me ayuda a visualizar principalmente el coxis. Tomografía principalmente cuando sospecho de fractura, ¿sí? Si no te sospecho de fractura, tomografía no me va a ayudar en mucho, ¿sí? Yo sospecho de que el paciente tiene una fractura, ahí pido una tomografía. El paciente se cayó sentado, cayó de altura, tuvo un accidente de tránsito, lo que sea, una tomografía. ¿Para qué? Y claro, hice la radiografía primero, ¿no? La radiografía ya veo la fractura, complemento con la tomografía para ver qué tan comprometida realmente está la vértebra, ¿no? Qué tanto se fracturó, qué tanto se lesionó esta vértebra, y veo, ya, esta es mi parte, ¿no es cierto? Entonces, usted veía una fractura, va, tomografía y le veo que le vea al especialista, ¿no? El especialista ve la fractura y dice, sí, es quirúrgica, no es quirúrgica, un corsé, lo que sea, sí, pero eso ya, la tomografía me ayuda a mí, como traumatólogo, a decidir el tratamiento que le vamos a hacer. Y la resonancia, sí, ¿no es cierto? La resonancia columna cervical, columna dorsal, casi no se utiliza columna dorsal. Y como decíamos, es demasiadamente extraño, pero no es que no pase, ¿no? Si yo tengo sintomatología torácica, la pido. Pero usualmente vamos a pedir una resonancia de columna lumbar, lumbosacra, y ahí vamos a ver, ahí sí vamos a ver, fíjense cómo acá vemos el cuerpo vertebral, y entre los cuerpos vertebrales vemos los discos intervertebrales. Entonces, ese disco intervertebral es el que yo voy a identificar y ahí voy a buscar. Y no tengo que decir que toda alteración en el disco es una hernia. Pueden haber pequeñas protrusiones que no son hernias, solamente son pequeñas protrusiones de abombamientos o deshidrataciones del disco que van a afectarme, que van a simplemente a ver algo en la imagen, pero que no necesariamente esa sea la causa del dolor. Hay pacientes que tienen dolores lumbares crónicos y no tienen hernias. Justamente también hoy vi un paciente, 74 años de edad, que le habían dicho hace 4 años que tiene una hernia, que tiene que cuidarse, que todo lo demás. No encontró esa resonancia, le mandé una nueva y no tiene una hernia, tiene una protrusión discal que no es la causa del dolor, es la atrofia muscular del paciente, es el sobrepeso del paciente. ¿Sí? Entonces ahí vemos, por ejemplo, el estado de los huesos, el estado de los discos. Miren cómo un disco intervertebral debe ser blanquito. Y cuando se comienza a desgastar, se comienza a ver ya más negro. Las imágenes que a mí me ayudan para ver si es que hay una hernia o no, son estas. La proyección o la imagen, el corte sagital de lado, donde yo voy a ver el cuerpo y el espacio. Fíjense, yo tengo una pequeña protrusión entre el 5 y 1, pero que no comprometen absolutamente nada el canal. Es una pequeña protrusión. Y el otro corte que me va a ayudar a mí muchísimo es el axial, ¿sí? El que vengo a la derecha. Porque el que veo a la derecha, ahí sí voy a ver, fíjense, cómo están las dos raíces nerviosas a los lados y el canal medular, el saco medular en el centro, donde tengo un montón de espacio para que puedan recorrer esto. Entonces, correlaciono la protrusión o la hernia o lo que yo encuentre en la proyección en el corte sagital con lo que yo encuentre en el corte axial para ver si realmente esta hernia. Pónganse que tengo una sintomatología del lado izquierdo y el paciente tiene una protrusión del lado derecho. Pero no tiene lógica, no concuerda, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que la sintomatología no es por esa hernia y esa hernia, esa protrusión no está afectando la raíz nerviosa. Entonces me quedo más tranquilo. Claro, ¿me sirve para qué? El paciente que tiene protrusión, hernia o lo que sea, pero que no está afectando, no es que no tiene nada, vaya y haga su vida normal. No, me sirve a mí para qué? Para decir, no tiene nada, pero hay que cuidarlo. Prohibido subir de peso, prohibido cargar cosas pesadas, reportes de contacto, etc. La cervicalgia, ya para hablar rapidito de estas dos patologías frecuentes, cervicalgia y lumbalgia, el 30% de todas estas cervicalgias son ya crónicas, ¿sí? Al menos del 22 al 70% de toda la población ha tenido algún dolor cervical en toda su vida. Es más frecuente en mujeres
por el estrés que les causamos los hombres, dicen ellas, ¿no? En la edad, precisamente en esa edad, entre 35 y 49 años, y es una principal causa, tanto la cervicalgia como la lumbalgia del ausentismo laboral. Uno de los principales diagnósticos de los certificados médicos es precisamente eso, no es una cervicalgia, es una lumbalgia. Y claro, es incapacitante muchas veces y es principalmente también por el dolor, por el trabajo en el que nos desenvolvemos, ¿no? Y como decíamos hoy por hoy, pues todo lo que estamos haciendo, ¿no? El trabajo, el teletrabajo, el telestudio, los pacientes jóvenes también que están ahí, muchos de ellos, y que me digan lo que quieran, la mayoría de los estudiantes, yo sé que muchos de ellos reciben clases acostados en la cama y hacen sus trabajos acostados y eso va a empeorar los cuadros de cervicalgia, ¿no? Puede ser agudo dentro de 3 semanas, el dolor que persiste que aparece dentro de las primeras 3 semanas, subagudo entre 3 a 6 semanas y crónico mayor a 6 semanas. Las causas, los factores de riesgo, sobrecarga, la fatiga, la contractura muscular, precisamente tenemos los músculos paravertebrales, los músculos de los trapecios, puede ser discopatía, puede ser degenerativa en pacientes adultos mayores de 5 años, incluso el paciente dice me duele y mire cómo me suena, le suena, ¿no? Está crujiente y es ya evidentemente por una osteoartritis, un proceso degenerativo, puede ser traumático, puede ser el síndrome miofacial que llega muchísimo también a la consulta y que pues la fisioterapia es una de las mejores formas de tratar, ¿no? Y a veces son idiopáticas, ¿no? Buscamos causas radiográficas, resonancia, hacemos ya fisioterapia y no calma este dolor, ¿no? Lo mismo, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué tipo de dolor es? ¿Qué tan intenso es? ¿Hacia dónde se irradia? ¿Tiene irradiación a miembros superiores? ¿Cuánto tiempo tiene de evolución? ¿Tiene radiculopatía? ¿No tiene radiculopatía? Hay algunos artículos que uno dice para más que nada para información del paciente, ¿no? Usted como fisioterapista le hace la rehabilitación y dice, bueno, vamos a hacer signos de alarma que si hay un dolor intenso, si hay un dolor nocturno, si hay pérdida de fuerza en la mano, si ya no puede controlar, no puede caminar, incluso acude a un médico. Es mejor que acuda a un médico antes de que presente esta sintomatología. Radiografía que vamos a pedir, pensando en fracturas, pensando en osteoartrosis, pensando en incluso también tumores. Muy poco frecuente, pero es importante al menos tomar en cuenta que estos dolores crónicos, que pacientes jóvenes con dolores insoportables a veces, pensar de pronto en infecciones, pensar no es tan frecuente en estas, miren, estas son discopatías, estas son protrusiones, no son hernias porque aún no rompen los ligamentos, pero son protrusiones que ya están afectando. Y pues en pacientes adultos mayores pensar también en metástasis, ¿no? En irradiación de cáncer que pueden afectarnos también huesos y eso pues puede ser a nivel de columna cervical y columna lumbar. Tratamiento puede ser clínico, puede ser quirúrgico. El tratamiento clínico será medicación, será fisioterapia. La fisioterapia, ¿cuál va a ser el objetivo? Recuperar la funcionalidad de mi paciente, recuperar los rangos de movilidad, hacer el fortalecimiento muscular adecuado para que el paciente vuelva a hacer sus actividades físicas normales y cotidianas. Y no me gusta mucho tratar esto directamente con los pacientes, pero el dolor cervical, el dolor lumbar ya crónico afecta psicológicamente, ¿no? No puedo hacer mi trabajo, no me siento útil, me duele y pues el estrés, como decíamos, también afecta muchísimo. Entonces realmente hay que buscar los ambientes psicosociales de mi paciente. Muchos pacientes llegan, adultos mayores, con estos dolores cervicales y todo, y de la nada, pues encuentran en el médico, encuentran muchas veces incluso en el especialista de fisioterapia, encuentran la confianza para contarle sus problemas, para contarle sus amarguras, sus problemas económicos, sus problemas familiares, sus problemas laborales, etc. Entonces hay que abordarle también en ese sentido al paciente, ¿no? Y hay que saber abordar también. A veces uno dice, pero no ha buscado ir así, pero no, es que yo no estoy loco, entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y en el tratamiento quirúrgico, pues los signos de alarma principalmente, ¿no? Las banderas rojas, precisamente lo que decíamos, esta sensación de parestesias, de amortiguamiento, pérdida de fuerzas, ausencia de control de esfínteres, etcétera, pues ya ahí sí me dan muchas alarmas, pido mi resonancia con hago relación de los dos y pues puede ser un tratamiento quirúrgico, ¿no? En cambio, la lumbalgia, pues también ahí tenemos todas las causas de dolor lumbar
una hernia de disco, una espondilolistesis, un desplazamiento de una vértebra sobre la otra, un quiste sinovial, una estenosis foraminal, el síndrome piramidal, como habíamos dicho. Precisamente ahí tenemos la variación entre el que el nervio pasa a través del músculo y este se contrae. Fíjense dónde se inserta el músculo y por eso la importancia del examen físico. Compresiones también obstétricas, complicaciones obstétricas o tumorales, ¿no? Sin embargo, una de las causas principales, pues es igual que en el cuello, ¿no? La sobrecarga, la fatiga, la contractura muscular y la obesidad. No solamente obesidad, sino sobrepeso. Hay pacientes que y el sedentarismo, ¿no? El paciente que no hace ninguna actividad física, sube 1 libra, sube 1 kilo de peso, ya, complicado completamente, y nuevamente tiene estas patologías, estas molestias. El paciente muchas veces llega caminando así, ¿no? Ay, doctor, me duele. Así llega a la consulta, entonces usted ya sabe que es una lumbalgia, ¿no? El paciente ya llega con esa irradiación a miembros inferiores, el dolor, la misma evaluación clínica de mi paciente, lo que dijimos, los dermatomas, los disbiostomas, la valoración del examen físico, la valoración de estos metomas en el E4, el E5, S1, como ya valoramos, ¿no es cierto? El E4, el cuádriceps, la dorsiflexión del tobillo, ¿no? Lo más importante es ver el paciente, ¿no? Y la radiografía, como ya dijimos, y la resonancia. Entonces, póngase, esta sí es una hernia, ¿no? Entonces, esa es la resonancia, sí, chicas, es una protrusión enorme que está comprimiendo, evidentemente. Entonces, tengo que ver, ahora sí, no es que ya, eso es la causa de su dolor. Hago un corte axial y veo dónde está el comprimiento. ¿Realmente comprime todo el canal? ¿Realmente comprime la raíz nerviosa derecha? ¿Realmente comprime la raíz nerviosa izquierda? Sí, entonces tengo que valorarle clínicamente, imagenológicamente, para dar un diagnóstico y ver si es que realmente esa es la causa del dolor lumbar, de la irradiculopatía que tiene mi paciente. De igual manera, el tratamiento clínico quirúrgico, a los mismos signos de alarma. La fisioterapia, lo mismo, vamos a tratar de recuperar la funcionalidad, los rangos de movilidad, fortalecimiento muscular, ámbito psicológico, los factores psicosociales y las recomendaciones a nuestro paciente. No es solamente la fisioterapia y con eso va a mejorar. Yo siempre les digo a mis pacientes, el fisioterapista y el médico hacemos el 50% del tratamiento. Yo cumplo quitarle el dolor, analgesia. Le doy la mejor analgesia del mundo para que venga a hacer la fisioterapia, para que le puedan trabajar de mejor manera, sin dolor, sin molestias, pero eso es el 50%. El otro 50% de usted, es un paciente obeso, baje de peso. Es un paciente sedentario, haga actividad física. Dentro de las indicaciones generales de mi paciente van 3, siempre. Bajar de peso, actividad física. ¿Qué actividad física? Entonces voy a salir a trotar. No. Deportes de contacto prohibido. Actividad física quiere decir caminata. No, pero es que mi trabajo yo camino un montón. No. Esa es su actividad cotidiana. Actividad física es caminata todos los días, 30 minutos diarios, de aquí en adelante. ¿Hasta cuándo, doctor? Toda la vida. La actividad física es caminata toda la vida, 30 minutos diarios. Primera indicación. Segunda, bajar de peso, haciendo dieta. Es que yo hago dieta, pero ¿qué dieta es? Una que me encontré en el internet. No, una dieta basada con un nutricionista para que haga un seguimiento ya adecuado y baje de peso. Dieta más caminata más actividad física, la combinación perfecta para bajar de peso. Y ojo que dieta no significa dejar de comer. El paciente dice, no, pero es que yo no como arroz, yo no como... No se trata de dejar de comer, sino de comer saludablemente. Yo, por ejemplo, no les dice, ya me va a prohibir comer arroz. No le prohíbo comer arroz, tiene que disminuir la cantidad, porque todo tiene que ser progresivo. Así como al empezar a caminar, tiene que ser 5, 10, 20 minutos diarios, hasta llegar a 30 minutos diarios, 45 minutos diarios, un paso rápido. La dieta también tiene que ser progresiva, disminuir progresivamente. Si yo le quito... si a mí me quitan el arroz, me prohíben el arroz, me matan de hambre antes que me va a matar la lumbar. ¿Sí? Entonces, todo tiene que ser progresivo. Y la actividad física, ¿no? La natación, caminata, bicicleta, yoga, pilates, va muy bien. Nada de ejercicios de impacto. Y pues hay ejercicios que eso ya es más del fisioterapista, ¿no es cierto? Vamos a hacer ejercicios para fortalecer no solo la columna, sino también la parte abdominal, ¿sí? Abdominales, flexiones, plancha, etc. ¿Sí? Y siempre la prevención va a ser lo mejor, ¿no? Ahorita, hoy por hoy, siempre les recomiendo a mis pacientes, también a jóvenes que trabajan, que estudian. A veces nos tocó adaptarnos en la casa, en el comedor, y son mesas, sillas incómodas. Siempre tratar de ubicarnos adecuadamente, ¿no?
nuestra vista tiene que estar directamente a la altura del computador. No tiene que estar ni más abajo ni más arriba para que no haya problemas cervicales. Bien sentados en la silla, los brazos 90 grados y el teclado a 90 grados del codo, ¿no? Entonces, siempre algunas indicaciones generales para tratar de prevenir. Más que nada, prevenir estas patologías, al menos si es un paciente que ya tiene cuadros de repetición, bueno, vamos a tratar de prevenir. Entonces, ya, las indicaciones son caminata o actividad física, bajar de peso y la hidratación. La hidratación al paciente tiene que ser fundamental. Siempre pregunto, ¿cuánto de agua toma al día? 1 o 2 vasos al día. Incluido el jugo, ¿no? Pues son los 2 vasos de jugo y nada más. Entonces, siempre el paciente debe ingerir 2 a 3 litros de agua diario para hidratar adecuadamente sus discos intervertebrales, para hidratar adecuadamente los tejidos óseos, tejidos cartilaginosos. ¿Sí? Ejercicio, formas de explicar al paciente, si usted trabaja en esto, vamos a cargar de esta manera, vamos a hacer estos movimientos, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tratar de buscar también nosotros como especialistas de fisioterapia, como especialistas también médicos, enfocarnos en qué trabaja, qué hace. A veces decimos, yo pregunto, ¿en qué trabaja? Tengo un negocio. Tranquilo, ya es un emprendedor, un comerciante, todo, ¿qué tipo de negocio tiene, no? Es un negocio, una tienda de abarrotes, es una mecánica, es un lugar donde paso totalmente sentado. El paciente que pasa sentado, su trabajo es estar sentado, no puede pasar más de 2 horas sentado. Si no es que yo paso sentado, bueno, perfecto. Haga hora y media, 2 horas sentado, levántese, haga sus pausas activas, 5 o 10 minutos, póngase de pie, camine, vaya al baño, tómese su vasito de agua cada 2 horas, hidrátese y vuelva a hacer sus actividades. Entonces, siempre la prevención buscando el trabajo, la ocupación del paciente va a ser fundamental. Para llevar a casa la anatomía de la columna vertebral que vieron los días anteriores es compleja, muy compleja, hay un montón de cosas que yo debo aprender. Los arcos de movilidad es fundamental para evaluar adecuadamente la columna. Cuando yo hago un examen físico adecuado, una evaluación clínica adecuada, yo ya voy a tener una idea, una noción del diagnóstico del paciente, si es que es un dolor mecánico o radicular. Y pues las lesiones de la columna vertebral son variadas. Sí, puede ser simplemente una contusión, una contractura muscular, una artrosis, una espondilolistesis, lo que sea, y van a ser muy frecuentes, y hoy por hoy más frecuentes todavía. Muchísimas gracias, esta ha sido mi presentación, espero que haya servido de mucho, espero que haya sido muy útil, y pues nuevamente me presento, soy el doctor Santiago Moreno, trabajo en el mejor centro de rehabilitación, fisioterapia y kinesiología del centro del país, CENREF. Un saludo pues precisamente a todos los especialistas, a todos los profesionales de tan prestigiosos centros. Muchísimas gracias también a Mentor PM por la apertura. Santi, tenemos 2 preguntas que vamos a leer a continuación. Después de haber tenido una torcedura de hombro sin fractura, aparece un nódulo visible exteriormente. ¿Cómo tratarlo o qué hacer? Una torcedura de hombro, me imagino que quiere decir una luxación de hombro. Si es que una luxación se trató adecuadamente y presenta una, ¿qué me dijo, perdón? Un nódulo. Un nódulo. Hay que investigar de qué se trata ese nódulo, ¿no? Puede ser una contractura muscular, puede ser un ganglión. Si es que no hubo fractura, probablemente fue una luxación, pero probablemente fue una contractura muscular, una ruptura muscular, o puede ser un ganglión. Entonces, lo que dijimos hace un momento, para yo tratarlo adecuadamente, primero tengo que examinarlo adecuadamente, tengo que llegar a un diagnóstico. Entonces, ese es mucho también el problema de los pacientes, ¿no? Pero me llaman y me mandan, hay que ver, ¿no? Es que tengo esta bolita, pero es que hay que ver de qué es esa bolita, hay que ver las características que tiene ese nódulo. Es un nódulo móvil, es doloroso, es bordes regulares, es dependiente de piel, del músculo, hay que examinarlo adecuadamente al paciente y ver de qué se trata ese nódulo, no puede ser un ganglión. Realmente extraño que si es que hablamos de una luxación de hombro me quede un bulto, una tumoración, un nódulo, así puede ser de pronto un hematoma que se quedó ahí, se hizo una abscesión, luego se hizo una colección o un fibroma también. Dice, ¿cómo podemos diferenciar entre una contractura y un pequeño lipoma? El lipoma es una masa que generalmente es móvil y no es dolorosa. Generalmente el lipoma es una masa de grasa, o no solo lipomas, sino fibromas. Esos son masitas que son móviles, que son de bordes regulares. La contractura muscular, el paciente
no es localizada, es un poquito más amplia y es dolorosa y no es móvil. Y es prácticamente se palpa el músculo y duele y uno va palpando todo el recorrido, ¿no? Y veo una pelota de contractura muscular y, de ahí voy, y luego se continúa con el músculo que ya está más relajado. Pero el lipoma es una pelota ahí de grasa o de bordes regulares, no dolorosos. Te agradecemos muchísimo, doctor Santiago Moreno. Excelente capacitación. Tenemos muchísimos mensajes de apoyo, exactamente a toda la familia Senrep que también se ha dado cita, en especial al licenciado Byron Vilema, también su gerente propietario. Y bueno, tenemos la última pregunta y como si cerramos, nos dice Iván Naranjo, al cual enviamos un saludo. ¿Puedo presentar una disunión costovertebral? Claro, No sé si está bien dicho. Sí. Claro, más que una lesión igual es una luxación costovertebral, eso es traumático. ¿Sí? Una alteración o una disociación costovertebral generalmente va a ser de origen traumático. Y eso es un poquito complejo porque ya me altera biomecánicamente todo y de pronto a veces incluso puede ser quirúrgico, si es que es una disociación costovertebral. Si es que es una fractura costal, me quedo más tranquilo porque es un tratamiento conservador. Pero si hay una disociación costovertebral, generalmente es traumático. Y si no es traumático, pues con mayor razón hay que investigar cuál pudo haber sido la causa. Muchas gracias, estimado Santi. No sé si nos puedes dar tal vez algún mensaje final y con eso dejamos con palabras de Pablito que va a mencionar toda una parte de la capacitación y sobre todo del tema de la aula virtual. Pues nada, como dije previamente, agradecerles a todos por su participación. Disculpen si de pronto me tomé más del tiempo que estaba previsto, hubiéramos querido responder más preguntas de todos, sin embargo, pues estamos abiertos. Los siguientes días, pues Byron y todos los integrantes de Mentor PIM tratarán de resolver cualquier duda y pues igual yo estaré a las órdenes tratando de solucionar dudas vía virtual. Un saludo fraterno a todos. No olviden seguir cuidándose de esta pandemia que todavía sigue, no termina, falta mucho por terminar. Y pues, nuevamente mi nombre es Santiago Moreno, atiendo en el mejor centro de rehabilitación y fisioterapia y kinesiología del centro del país, CENREF, y estoy a las órdenes para cualquier duda que podamos tener y cualquier tratamiento también. Un abrazo, una excelente noche.